tan, 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 tan. Mejor no hacemos esto, que si no salta el copyright seguro me bajan el video por contaminación acústica. Volvamos a la intro de siempre. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y le doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. En la encuesta que realizamos en nuestra comunidad quedaron con la misma cantidad de votos el proyecto básico y el proyecto especial, así que inauguraremos nuestro primer proyecto especial con la placa de Azkaban de Sirius Black. Les daré también algunos tips, por lo que les recomiendo ver todo el video para que no se pierdan ninguno de ellos. Así que comencemos. Materiales: una pieza de MDF de 35 por 30 centímetros aproximadamente, pegamento para madera o cola de carpintero, pintura acrílica negra, dorada, plateada, cobre, blanca, amarilla y marrón, barniz a base de agua o en aerosol, pinceles, marcador o rotulador negro, masilla acrílica para paredes, de la que se utiliza para tapar grietas. La pueden conseguir en ferreterías. 2 argollas de metal, 30 centímetros de cadena de metal gruesa. Además, las herramientas que siempre debemos tener para nuestros proyectos: ganchos, pinzas o alicates. Igual, todos los materiales se los dejo en la cajita de información. Para este proyecto nos guiamos por las imágenes que encontramos en internet. Vemos que el aviso es sumamente sencillo, son solo rectángulos en 2 capas. Lo más complicado sería, en este caso, el tema de las letras, las cuales habría que trazar, pero no se preocupen. Como siempre, les dejo el vector gratis en la cajita de información. La base tiene un tamaño de 30 por 18 centímetros. Recuerden darle la vuelta a esta pieza para colocar el logo de su empresa en la parte de atrás. Comprobamos que todo coincida y las guías queden dentro de los cuadros. Recuerden que en mi caso uso el azul solo para que me sirva de guía a la hora de pintar o colocar piezas. Mi láser de diodo tiene una potencia de salida de 5.5 watts, por lo que el trabajo tardará 1 hora con 13 minutos. Dependiendo del material que usen, el grosor y la potencia de su láser, este tiempo va a variar. Les dejo aquí los parámetros que yo uso para mi Atom Stack A5 Pro. Los parámetros de corte para mi láser son 500 de velocidad, 90% de potencia y 7 pasadas. Para las guías son 800 de velocidad, 90% de potencia y una sola pasada. Para los grabados utilizo 3000 de velocidad, 70% de potencia y una sola pasada. Aquí tenemos las piezas cortadas. Con respecto a las letras, no debemos desecharlas, ya que usaremos la parte interna. Para darle relieve a la pieza necesitaremos algo que nos ayude a esparcirla. Puede ser un palito de helado, espátula pequeña o estas herramientas. Pero como digo, pueden usar lo que deseen. Como siempre, yo reciclo las tapas plásticas de yogur. La pintura que ven ahí está seca. Necesitaremos pegamento y masilla acrílica, de esa que usamos para tapar las grietas en las paredes. El primer tip que les doy es que como la pieza va en negro, siempre le pongo un poco de pintura acrílica negra cuando hago textura.
para que al momento de pintar no queden puntos blancos en sitios donde no llega el pincel. Ya coloqué un aproximado de una cucharada de pegamento y un chorrito de pintura negra. Agregamos la masilla, quizás una media cucharada. Revolvemos bien hasta crear una pasta grumosa y seca. La aplicamos en toda la pieza. Como ven, se notan los grumos. Eso es lo que estamos buscando. Mientras más irregularidades, mejor. Lo ideal es esperar 15 minutos a que la masa se haya secado un poco y con la misma herramienta presionar para hacer picos, desniveles y marcar aún más la textura. Si lo ven y sienten que está horrible, van por buen camino. Mientras más feo, mejor. Debemos hacer lo mismo con las piezas internas de las letras. Ahora vamos a pintar la base. Mezclaremos blanco con un puntito de amarillo para dar ese aspecto de envejecido. Con un pincel ancho cubrimos la pieza. No tiene que quedar perfecto y no importa si ven las marcas del pincel o no queda prolijo, esa es la idea. La parte superior no necesita pintarse ya que eso irá en negro. Aquí pueden notar que se ven las guías que hicimos con el láser. Usaremos un marcador negro para hacer los bordes y que después sea más fácil rellenar con un pincel. Pueden usar un angular como este si tienen un buen pulso y pintar directamente sin usar el marcador. Como ese no es mi caso, usaré el marcador. Pintamos también las letras de la parte inferior. Rellenamos con pincel y pintura acrílica. Usamos el marcador para perfeccionar los bordes si es necesario. Aquí la pieza está con relieve, ya la pinté de negro y la barnicé. Después fue que me di cuenta que para efectos del tutorial he debido dejarla sin el barniz para que las luces no acentuaran el brillo. Usaremos pegamento líquido para unir ambas piezas. Presionamos las piezas con ganchos y dejamos secar un par de horas.
Ahora vamos a pintar de negro la parte superior y los bordes. Pegaremos las partes internas de las letras. La parte interna de la letra A la pintaremos con un marcador negro y la dejamos secar. Aquí tenemos la pieza pegada y pintada. Para el siguiente paso usaremos un poco de agua, pintura marrón y pintura negra, ya que vamos a ensuciar la pieza. Sí, escucharon bien, vamos a destruir tanta perfección. Recordemos que Sirius estuvo preso en Azkaban por unos 15 años y dudo mucho que uno de sus castigos fuera mantener la plaquita limpia. Mojamos el pincel y tomamos solo un puntito de pintura, de manera que quede bien diluida, y la pasamos por todas partes. Siéntanse libres de ensuciar, pero delicadamente, sobre todo los bordes por donde sabemos que se acumula la mugre. Por último, vamos a resaltar la textura que hicimos con pinturas metalizadas, simulando una superficie oxidada. Aquí va el segundo tip del tutorial. Usaremos la técnica del pincel seco. Para esto deben buscar el peor pincel que tengan, de cerdas duras. Yo tengo este que me funciona muy bien. También necesitaremos un trozo de servilleta o papel. Con el pincel seco, tomamos un poquito de pintura y luego lo pasamos por la servilleta, de manera de quitar el exceso de pintura y que solo manche. Cuando lo pasamos por la superficie sin hacer mucha presión, la pintura quedará en las partes que sobresalen, creando profundidad y pintando solo donde queremos. La idea es manchar con la pintura, no cubrir la pieza. Lo haremos con los colores que queramos y siempre limpiando el pincel con papel. Nunca se debe humedecer con agua. Pasamos de un color a otro limpiando las cerdas siempre con el papel. Les estaré mostrando cómo se ve la pieza pintada y la que no se le ha aplicado esta técnica.
Aquí pueden ver mejor la diferencia. El acabado con el pincel seco le da ese aspecto de oxidación y realza mucho la pieza. Sé que lo repito mucho, pero recuerden siempre poner en la parte de atrás el logo de su empresa. Para este proyecto lo ideal es una cadena gruesa y si el color es cobre o negro, mejor. Lamentablemente, la que yo usaba que era como esta, en color cobre, ya no la traen, así que me tocará usar esta plateada. Las dos argollas deberían ser del mismo color de la cadena. Usaremos unos 30 centímetros aproximadamente. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, apóyame con un like, comenta y comparte. No olvides suscribirte para que no te pierdas nada. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.